4:32, 1 hora menos en Canarias. Vamos por el territorio negro de este martes. Aquí tengo a mi lado a Manu Marlasca. Buenas tardes, Manu. ¿Qué tal, Julia? Buenas tardes. ¿Tan pocas veces te veo? Ya, muy pocas, porque vienes poco y yo vengo poco también. Claro, pero has venido por motivos profesionales, estrictamente. Eso es. A seguir el juicio del que vamos a hablar. Y Luis Rendueles, que se ha quedado en Madrid. Muy buenas. Aquí estoy, buenas, jefa. Hablamos de ese juicio por el asesinato de Pedro Rodríguez, se llamaba, un agente de la Guardia Urbana de Barcelona que murió, fue asesinado en mayo de... asesinado, claro, eso lo deberá dirimir el juicio, claro. Parece que asesinado fue, el problema fue por quién, como veremos ahora. Claro, por eso digo, en fin. Fue en el 2017 y ha sido pues esa recta final de juicio, por eso está aquí Manu Marlasca. En las sesiones de mañana y pasado está previsto que declaren en la audiencia de Barcelona las dos personas que están en el banquillo, que son Albert López y Rosa Peral. Quiero una vida tranquila, quiero una vida sin miedos, sin mierdas. Tengo miedo de que el Albert diga, pues hija de puta, ahora yo qué sé, ahora voy a ir a por ti, o si no puedo ir a por ti, te inculpo, o si no puedo tal, voy a hacer, yo qué sé, que coja y tome represalias en hacer lo que sea. Y cuando digo lo que sea, en que vaya a ir a por mis hijas, en que se le vaya la castaña y qué sé. Claro, porque luego lo que yo cuente, si luego hay un juicio, yo tengo que contarlo delante de él, porque como tiene sus derechos de acusado, pues tengo que contar delante de él. Pues esta es la voz de ella, de Rosa Peral, en una llamada que hizo después de la muerte de Pedro. Para Rosa Peral y para Albert López, el fiscal y la acusación solicitan 25 años de prisión, 25. En este juicio, que comenzó en la primera semana de febrero, hay tres versiones. Está la de las acusaciones, que dicen que los dos acusados se pusieron de acuerdo para matar a Pedro. Está la versión de Rosa, que ella acusa a Albert del crimen. Y luego está la de Albert, que responsabiliza a Rosa de ese crimen, y lo que dice es que él simplemente ayudó a Rosa a deshacerse del cadáver y a borrar las pruebas. Y de eso hablamos hoy en Territorio Negro. Empecemos por recordar qué se juzga estos días en la audiencia de Barcelona. Bueno, lo que se está juzgando desde el pasado 31 de enero, que fue la primera sesión del juicio, es lo que ocurrió en la noche del 1 de mayo del 2017, en la casa, en el domicilio de Rosa Peral, y lo que pasó también en las horas posteriores y los días posteriores. Esa noche del 1 de mayo, Pedro Rodríguez fue asesinado en el domicilio de Cubelles que compartía con su pareja, con Rosa y con las dos hijas de ella, dos crías menores de edad. Y eso es indiscutible, que murió allí, parece que es indiscutible, y que murió asesinado también. Lo que no se sabe a ciencia cierta es a qué hora ni cómo murió siquiera la gente de la Guardia Urbana, aunque todas las partes reconocen que esa noche, esa misma noche del 1 de mayo, en el lugar del asesinato, en el lugar del crimen, en el escenario, estuvieron tanto Rosa Peral como Albert López. El cuerpo de Pedro fue encontrado unos días más tarde por unos excursionistas el 4 de mayo, absolutamente calcinado, completamente calcinado. Ayer decían los forenses incluso que le habían echado gasolina al cuerpo encima para poder que ardiera mejor y hacer desaparecer pruebas. Digo que apareció allí calcinado en el maletero de su propio coche, que estaba estacionado en un camino forestal, una pequeña pista muy cerca del pantano de Foix. Bueno, esos son los hechos, digamos. Y ahora hay que situar a los personajes que protagonizan este crimen. ¿Quiénes son y entre ellos qué tipo de relación tenían? Los tres eran agentes de la Guardia Urbana en Barcelona, el equivalente a una policía municipal. Rosa y Albert habían trabajado juntos durante un tiempo, eran patrulla de la seguridad ciudadana, una pareja profesional, y además, al menos desde el año 2013, eran pareja personal, tenían relaciones sexuales. Cuando Rosa aún estaba casada con Rubén. Rubén era un mozo de escuadra, que es el padre de las dos hijas de Rosa. La Guardia y el mozo se separan en 2016 después de que él descubra una infidelidad de Rosa con Albert y rehaga él la vida con otra mujer. Y por aquellas fechas, 2016 más o menos, Rosa había empezado a salir también con la víctima, con Pedro, aunque seguía manteniendo una relación intermitente con Albert. Durante la primera parte del juicio, en la que declararon los testigos, se puso de manifiesto que Rosa mantuvo más relaciones con otros hombres en aquella época, aunque, y esto hay que dejarlo claro, ninguna de esas relaciones íntimas ni sus protagonistas tienen nada que ver con el crimen de Pedro, que es lo que se está juzgando en Barcelona. Pues eso es lo importante. La primera parte del juicio estuvo dedicada a los testigos, ¿no? Como habéis dicho. ¿Qué tal les fue a los procesados con esa prueba? Porque claro... Pues regular tirando a mal. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque declararon, por la audiencia han pasado cerca de 60 testigos prácticamente, entre ellos hay amigos de Rosa y de Albert, hay vecinos, hay familiares de los procesados, hay incluso alguna interna de Batrás, del mismo centro penitenciario en el que está Rosa Peral.
varios Mossos que participaron en la investigación, compañeros de la Guardia Urbana, pasaron también bastantes, y lo cierto es que la mayor parte de esos testimonios ha servido para apuntalar esa versión de la Fiscalía y de las acusaciones, que lo que sostienen, como decías al principio, es que el asesinato de Pedro no fue cosa de uno o de otro, sino que fue un plan trazado y ejecutado por los dos, por Rosa y Albert. Y desde luego, lo que han echado por tierra, o casi han echado por tierra, es la tesis de que Rosa Peral tenía un pánico atroz, un temor terrible tras el crimen, un pánico a Albert, ¿no? Además, hay varios testimonios que han ido dejando claro que los dos acusados fueron elaborando, a medida que pasaban los días, distintas coartadas después de que Pedro muriese y antes de ser detenido por los Mossos. Recordemos que el crimen se comete el 1 de mayo, el cuerpo es descubierto el 4 y el día 13, 9 días después de descubrimiento del cuerpo, son detenidos los dos. ¿Eso quiere decir que les ha ido mal a los dos acusados en el juicio? O sea, ¿nadie ha prestado un testimonio favorable a ellos? Sí, alguno ha habido, pero las personas que han declarado a favor, especialmente de Rosa, se pueden haber metido en problemas precisamente por eso. El fiscal ya ha anunciado, por ejemplo, que podría acusar al padre de Rosa de falso testimonio, por decir en el juicio que se equivocó cuando le contó a los Mossos que había visto a Pedro el 2 de mayo. Pedro ya estaba ese día calcinado, muerto y calcinado en el interior del coche. Dos agentes contaron que el padre de la mujer le reconoció que había mentido, porque así se lo había pedido su hija le había pedido una coartada, ¿no? El fiscal también anunció que iba a actuar contra un vecino de Rosa, que reconoció en el juicio haber mantenido y digo uno porque es importante, un único encuentro sexual con ella. La lectura en el juicio de varios mensajes cruzados entre ellos hizo evidente que esa relación era mucho más estrecha y más frecuente. Uno de los cruces de ese WhatsApp es, por ejemplo, del 3 de mayo, 2 días después del crimen, cuando el cuerpo no se había encontrado. El vecino, después de preguntarle a Rosa sobre el ruido extraño de una motosierra que había escuchado en la noche del 1 de mayo, en la noche del crimen, le manda una fotografía con contenido sexual explícito a Rosa y ambos se emplazan para repetir un encuentro. Bueno, por lo que decís, los dos acusados, especialmente Rosa, intentaron que todo estuviera atado y bien atado, ¿no? Seguramente por el hecho de ser policías tenían pues más formación para hacerlo, ¿no? Tomaron precauciones, pero por lo que estáis contando, no es que las cosas le saliesen muy bien. Porque, ¿qué va? Todo lo contrario, claro. Todo lo contrario. Le salieron rematadamente mal y precisamente por su condición de policías se les suponía, cualquiera supondría que tienen lo que se llama una mayor conciencia forense, es decir, ver las consecuencias que pueden tener sus actos y sobre todo cómo protegerse de una investigación policial. Pero sin embargo aquí no tuvieron esa conciencia forense. Siguiendo con los testigos metidos en problemas, hay un cabo de la Guardia Urbana que declaró en el juicio y que también puede pasar un rato malo. El fiscal le llegó a decir que le iba a acusar de encubrir, ni más ni menos que de encubridor del asesinato de Pedro, porque escuchó una conversación entre el cabo y Rosa que el fiscal definió como farsa. Dijo que eso era una farsa, que esa conversación solo tenía un motivo, que era montar una coartada. Esa charla se produjo el día 12 de mayo, apenas 24 horas antes de la detención de la mujer, y en ella, tanto Rosa como el cabo hacen alusión, entre risas, a los supuestos problemas de memoria que el padre de Rosa tenía para justificar precisamente lo que contábamos antes, que el padre había declarado que vio a Pedro el día 2. Además, Rosa le envió a ese cabo varios mensajes señalando a Albert como sospechoso, armando así, según el fiscal, una coartada. En un momento dado, Rosa se da cuenta de que le va a salir mejor, le va a salir más rentable empezar a culpar a Albert del crimen y no como había hecho hasta entonces, que ahora veremos lo que había hecho. Bueno, da la impresión de que todo lo que hicieron Rosa y Albert después del crimen solamente sirvió para apuntalar, ¿no? Para generar más sospechas sobre ellos, ¿no? Sí, fue así. Desde el mismo instante del crimen, los dos empiezan a intentar fabricarse coartadas que poco a poco se van cayendo. Darío, un amigo de la víctima, contó ante el tribunal que a las 11:08 de la noche del crimen, Rosa le mandó un mensaje en el que le contaba que Pedro se había ido de casa y que estaba muy enfadado con Rubén, el exmarido de Rosa, al que pensaba ir a ver con un bate de béisbol, así se lo dijo. Los dos procesados quisieron cargarle el muerto al mozo y de hecho desplazaron el teléfono móvil de Pedro, de la víctima, hasta las inmediaciones del domicilio del mozo la noche del crimen. El problema es que fueron tan torpes que también llevaron sus móviles. Madre mía. Los investigadores, por suerte. Bueno, sí, pero es curioso, esos son errores de bulto, ¿no? Los que cometieron siendo policías. Bueno, recordemos que los Mossos tardaron menos de 10 días en detener a los dos. Y son los que hoy se sientan en el banquillo. Desde luego no fueron nada cuidadosos. No fueron nada cuidadosos. De hecho, varios agentes de la unidad de investigación de los Mossos d'Esquadra que investigaron el crimen y que han declarado en el juicio, dijeron durante la vista oral
que fue precisamente el comportamiento de Albert y de Rosa tras la desaparición de Pedro lo que les delató, lo que les puso enseguida en el foco de la investigación. Recordemos, se supone, según la versión de Rosa, que Pedro se había marchado de casa y desde esa primera noche, según revelaron los posicionamientos de sus teléfonos, Albert y Rosa pasaron varias noches juntos antes de que apareciera el cadáver, cuando todos sabían y todos estaban de acuerdo que entre Pedro y Albert había una relación terrible, una relación que no podían ni verse, como lo sabían en toda la Guardia Urbana, ¿no? Las acusaciones, el fiscal y la acusación particular, sostienen que hicieron eso, evidentemente, porque sabían que Pedro no iba a aparecer nunca más por allí porque estaba muerto, ¿no? Y no había riesgo alguno de tener ese encuentro violento, desagradable, que podría haberse producido en el caso de que Pedro siguiese vivo. Antes del juicio, los Mossos encontraron además un dato que ha complicado mucho más las cosas a la pareja que se sienta en el banquillo. Es una llamada perdida realizada por Alberta Rosa desde una tarjeta de móvil prepago comprada el 20 de abril que solo se activó, esa tarjeta solo funcionó la noche del crimen. ¿Y qué significa esa llamada? ¿Qué pasó? Bueno, para la Fiscalía y para los Mossos esa llamada es una señal para comenzar el plan del crimen, ¿no? El plan que iba a acabar con Pedro Rodríguez asesinado. Rosa y Albert hablaron a las 10:04 de la noche del 1 de mayo con ese teléfono que consideraban seguro, y el hallazgo de ese dato complica mucho la defensa del hombre, sobre todo porque Albert sostiene que él llegó a la casa de Rosa mucho tiempo después, hacia las 3 de la mañana. Sostiene que llegó allí cuando Pedro ya estaba muerto y que lo que él hizo fue ayudar a Rosa a limpiar la escena del crimen y a deshacerse luego del cuerpo del policía. No sabemos qué explicación darán mañana, a partir de mañana, a ese cruce de llamadas. Según la investigación, los dos se deshicieron también de un sofá manchado de sangre en la casa y llegaron a pintar una pared en la que había salpicado sangre de la víctima. ¿Y esa colaboración, ese acuerdo entre los dos para deshacerse de las pruebas, es compatible con el supuesto temor que, según Rosa, le inspiraba Albert? Pues esa es la tesis de la defensa, ¿no? Y luego hablaremos de lo que ha pasado hoy, pero es bastante difícil de creer. La relación entre Rosa y Albert ha sido descrita por varios testigos durante el juicio, ¿no? Es una de las claves seguramente. Uno de los testimonios que da una mejor idea del carácter y de la forma de desenvolverse por la vida que tiene Rosa lo dio una de sus mejores amigas que declaró en el juicio. Ella contó que el día 8 de abril, es decir, 3 semanas antes del crimen, estaban ella y Rosa sentadas en una cafetería del centro de Barcelona y que por allí apareció de uniforme, estaba de servicio, Albert, y le entregó una cajita envuelta como para regalo. En la cajita lo que había era un anillo, un solitario con un diamante, y le dijo simplemente, para que te lo pienses, al entregarle ese anillo de compromiso. Rosa se lo puso en una mano y en la otra llevaba un anillo semejante. Era un anillo de pedida que le había regalado Pedro un poco antes, la víctima del crimen. La misma testigo dijo que unos días más tarde, Rosa le confesó cuando ella le preguntó, bueno, pues que había decidido quedarse finalmente con Pedro porque, dijo textualmente, viste mejor y folla mejor que Albert, y que le había devuelto el anillo a Albert, algo que tampoco era cierto, según se demostró en el juicio, en una foto hecha el 25 de abril en la que ella luce un anillo en cada mano, en la mano derecha el de Pedro y en la mano izquierda el de Albert. Parece muy poco probable, según los testigos y los peritos, que Rosa estuviese aterrorizada o simplemente tuviese miedo de Albert después del crimen. Los expertos que analizaron las llamadas, entre ellos los mensajes que se cruzaron después del asesinato y que ambos intentaron, los dos, borrar de sus teléfonos, han dejado clara la relación intensa que mantuvieron después de la muerte, después del crimen de Pedro. Se llamaban unas 30 veces al día, hasta que los dos se dieron cuenta de que la investigación, lógicamente, se estaba enfocando hacia ellos y cortaron repentinamente los contactos. Según los peritos, en los mensajes de Rosa no había asomo de miedo, sino que ella daba las gracias al hombre y lo invitaba a un encuentro en su casa una y otra vez. Los teléfonos, por lo que contáis, esta vez y tantas otras, han sido claves en la investigación, ¿no? Una parte importantísima de las pruebas contra los dos acusados parece que procede justamente de ahí, de los teléfonos. Sí, y de hecho los peritos, los expertos que lograron sacar la información de los teléfonos y los Mossos de Escuadra que hicieron los informes de sus comunicaciones han gastado muchas horas durante este juicio explicándole al jurado la importancia que tienen los teléfonos en este caso, ¿no? Rosa y Albert, lo cierto es que intentaron emplear los teléfonos a su favor, por esa conciencia forense de la que te hablaba antes, como por ejemplo cuando colocaron el teléfono de Pedro en las inmediaciones de la casa de Rubén, del exmarido de Rosa, o como cuando con Pedro ya muerto simularon que él enviaba mensajes desde su teléfono a su expareja y a una tía suya. ¿Qué ocurrió? Pues que los peritos lingüísticos, que es algo bastante novedoso también, aseguraron que el léxico y el tono de estos mensajes no eran los que habitualmente empleaba Pedro, con lo cual se delataron también, ¿no? Aparte de los contactos entre los dos acusados, ha habido una parte muy importante del análisis de los
teléfonos del que los investigadores han sacado verdadero petróleo, que son las galerías de fotografías que había en los dispositivos móviles de los dos. Ellos intentaron borrar todas las fotos, pero el trabajo de los forenses informáticos permitió recuperar la gran mayoría de las imágenes. Rosa, por ejemplo, con esos 2 anillos de compromiso, uno en cada mano, el sofá blanco que desapareció de casa de la mujer tras el crimen, que aparece en varias imágenes, en varias fotografías hechas con el teléfono, y que además el sofá desaparece coincidiendo con unas llamadas que hace ella a una planta de recogida y tratamiento de residuos para que se llevasen el sofá manchado de sangre, ¿no? Y además había una imagen que no se ha podido desvelar exactamente cómo llegó hasta allí, de una mano ensangrentada correspondiente al día 2 de mayo, que es cuando se supone que los dos se deshicieron del cadáver de Pedro. Madre mía, una de las claves del juicio también habrá sido o será conocer el estado en el que se encontraba la pareja que formaba Pedro, ¿no? El asesinado, y Rosa. Esa pareja, Pedro y Rosa, ¿cómo se llevaban entre ellos? Bueno, Rosa y su defensa están empeñados en demostrar que se llevaban muy bien, que vivían un momento muy dulce en su relación de pareja, para desmontar toda la teoría de las acusaciones, que sostienen que el hombre era un estorbo para que Rosa y Albert siguieran con su relación y que ese habría sido el móvil del crimen, ¿no? La principal herramienta para comprobar en qué momento estaban de esa relación de pareja está, una vez más, lo decías antes, en teléfonos móviles. Un perito que analizó los mensajes entre la víctima y el procesado definió la relación entre ambos como tormentosa, desequilibrada y muy polarizada, así lo dice. Según este perito, en las conversaciones se alternaban momentos de mucho amor, empalagosos, con otros momentos de reproches y celos. Pero sí destacó este perito que en las charlas había peleas y muchas broncas. La defensa de Rosa, por su parte, se agarra a las conversaciones, digamos, cariñosas, en las que la pareja se llegó a plantear, y eso es cierto, por ejemplo, tener un bebé para demostrar lo enamorados que estaban. Bueno, y supongo que los teléfonos también habrán servido para saber qué clase de relación mantenían los dos acusados en el momento en el que ocurrieron los hechos, ¿no? O sea, en este caso con Albert. Pues ahora es muy curioso, porque en los más de 2 meses de juicio hemos visto a Albert y a Rosa tan separados como permite el ancho del banquillo. Es decir, están cada uno sentado en un extremo del banquillo. Y supongo que no tiene ningún tipo de contacto entre Ninguno, ellos, ni siquiera no pueden visual. tenerlo. Hoy está observando y no tienen ni siquiera contacto Ni siquiera visual. se cruzan la mirada. No, pero los en abogados absoluto. de ambos sí han podido encontrarse, claro. Están detrás los abogados. Sí, ellos pero dos fuera, en están... la calle, habrán podido... Claro, sí. De hecho, son colegas y hasta son amigos entre ellos, vale. los abogados, ¿no? Pero en abril del año 2017, antes del crimen, la mujer trataba a toda costa de recuperar la confianza de Albert, le enviaba mensajes dulces, mensajes cariñosos, y le quitaba importancia a la relación que mantenía con Pedro, ¿no? Lo que choca con esos mensajes de los que hablábamos antes de contenido romántico entre Rosa y Pedro. Los Mossos han contado en el juicio que antes de ser detenida, Rosa borró todos los mensajes cariñosos con Albert y dejó solo, nada más, los que él le mandó con cierto tono agresivo. O sea, ya se estaba preparando, ¿eh? Sí, por supuesto que Hoy se ha celebrado una sesión importante. Han declarado los psiquiatras que analizaron el estado mental de los dos procesados, de Rosa y Albert. ¿Qué han dicho los psiquiatras? Pues ha habido 2 equipos, digamos, 3 psiquiatras que del juzgado les encargó un informe sobre el estado de Albert y de Rosa, y 2 psiquiatras privados que trabajaban para la defensa de Rosa. La diferencia, evidentemente, es clara. Todos han coincidido en que los dos, tanto Albert como Rosa, son absolutamente normales, no tienen ningún tipo de nada que les haga disminuir su capacidad volitiva e intelectiva, es decir, que eran conscientes de lo que hacían y de las consecuencias que tenía, pero el matiz está en el estado de temor, de pánico insuperable que dicen los psiquiatras, que a los que les ha encargado la defensa de Rosa el informe, que estaba pasando por el miedo a Albert y sobre todo por el miedo a lo que Albert pudiese hacer a sus hijas, ¿no? Es el único matiz, el único en lo que se han diferenciado los 2 informes de los peritos. Bueno, con lo fácil que es separarse, ¿verdad? A veces parece que no. No, me acuerdo, fuera de esta terrible, historia... Es una historia, porque no deja de ser, es un triángulo amoroso. Claro. Que uno llegue a pensar que es una buena idea matar a alguien... Yo creo que la historia de Rosa es una continua historia de huidas hacia adelante. Sí, Y esta yo creo que es una huida hacia adelante más. Mañana la escucharemos. Mañana es un día muy importante porque mañana va a declarar Rosa Peral y veremos lo que tiene que decir de todo esto. Y fuera de esta historia, Manu, se queda la muerte de aquel vendedor ambulante, de aquel hombre del Top Manta, ¿verdad? ¿Te acuerdas? En 2014. Eso es, que una de las sospechas es que salieron Pedro... persiguiéndole a Albert y Rosa.
y el vendedor ambulante, que le llamaban el Boniato, se cayó supuestamente por la montaña, por un barranco de Montjuic, ¿no? En 2014, y la patrulla que le perseguía eran Albert y Rosa. Eso es. Y otra de las teorías del crimen es que Pedro iba a facilitar información sobre los detalles de aquella muerte. De aquella muerte, ¿no? Bueno, eso nunca lo sabremos porque evidentemente Pedro ya Claro, nunca lo sabremos, pero explicaría más cosas, ¿eh? No justificaría, pero explicaría en la, digamos... Yo creo que una vez más... En la decisión criminal... Vamos a acabar este juicio, va a haber un veredicto, va a haber una sentencia y tampoco vamos a saber de verdad por qué murió Pedro. Claro, estaba carbonizado, ¿no? Es difícil, ni cómo ni por qué. Ni cómo murió, ni el móvil tampoco lo vamos a conocer, yo creo. Manu Marlasca, pues mañana en todo caso nos cuentas, como estás en esa parte del juicio. Pues venga, pues mañana os contaré, claro. Permíteme que sí. Que no te besen, ni te toquen, ni nada. Ya te veo. Pareces la niña burbuja. John Travolta hizo una película que se llama El niño burbuja, te pareces la niña burbuja. Bueno, igual luego por ti. Igual no es por mí, es por ti. Yo vengo de zona de riesgo. Sí, Manu viene de zona de cuarentena. Luis, hasta la semana que viene también. Adiós. De 3 a 7 en Onda Cero, Julia en la Onda. Desde luego, uno de los sectores que más se está viendo afectado por el tema del coronavirus son allí donde hay concentraciones masivas de público y el deporte muy especialmente, ¿no? Sí, cada día se suceden novedades y no solo en España, en todos los países afectados. Aquí, noticia de hoy, esta misma mañana se decretaba el cierre de puertas para el Barça-Nápoles de la semana que viene en la Champions. Se jugará, pero a puerta cerrada. Y bueno, hoy mismo a las 9 en Mestalla, el Valencia ya juega con el Atalanta italiano, también a puerta cerrada, a pesar de que hay hinchas italianos por la calle. Han viajado. ¿Pero por qué? Bueno, han viajado a unas sabiendas de que no está cerrado, chapado el país. No pueden entrar en el campo, pero se han desplazado y hay algunos grupos de hinchas del Atalanta que se están viendo por las calles de Valencia. Yo digo lo de chapar, que me tengo todavía aquí a Manu Marlasca y Luis Rendueles, se me pega la jerga, Manu. Esa es tu mala influencia. Vamos a hablar con Rafa Fernández, que es nuestro compañero de deportes de Onda Cero. Rafa, ¿qué tal? Hola Julia, muy buenas. Bueno, el jueves también se va a jugar sin público el Sevilla-Roma de la Europa League. Hoy mismo hemos sabido que las dos próximas jornadas de Liga, en primera y segunda, también se van a disputar sin público. Yo supongo que tú no recuerdas ningún precedente de nada parecido, ¿no? No, yo creo que no lo recuerda absolutamente nadie, ¿no? Hemos tenido partidos a puerta cerrada por sanciones, por cuestiones que no tienen absolutamente nada que ver con este pánico que se ha generado. Seguro que además pues que las autoridades lo tienen muy claro, que con razón seguro para que se tengan que suspender todos estos partidos, no solamente en el fútbol, que es lo más llamativo, sino en todos los deportes. Esta mañana, Julia, enviaban un comunicado a todas las federaciones deportivas desde el Consejo Superior de Deportes para decirles que todo lo que se iba a jugar era a puerta cerrada durante las dos próximas semanas. Así que eso es lo que tenemos ahora. Se puede decir que hay cerrojazo al deporte y con las categorías inferiores, los niños, que también se van suspendiendo en las diferentes comunidades los partidos que podrían jugar durante los fines de semana, entrenamientos. Bueno, pues todo se va sumando y cada minuto tenemos una noticia nueva. También peligran, creo, las finales de la Copa del Rey y de la Reina, ¿no? La Asociación de Futbolistas creo que está pidiendo que se suspendan los partidos de todas las categorías. En Italia ya lo han hecho, porque, claro, no es lo mismo jugar con público que sin público, ¿no? El público juega también en la grada su propio partido y eso tiene unas consecuencias sobre el terreno de juego. En Italia, por eso, lo han suspendido la Liga de Fútbol. ¿Podría ocurrir también aquí, Rafa? Vamos a ver, de momento lo que sí sabemos es que la Asociación de Futbolistas Españoles ya lo está solicitando, porque está diciendo que bueno, pues que el contacto dentro de los partidos es muy importante y que al final los futbolistas también tienen el riesgo y toda la gente que esté en el partido, en el campo, dentro del campo, recordemos que, por ejemplo, la prensa no va a poder estar, tienen el riesgo de poder contraer el coronavirus. Vamos a ver, y en cuanto a lo que decías de la final de la Copa del Rey y de la Reina, la Federación Española de Fútbol ha lanzado un comunicado en el día de hoy en el que han indicado que a finales de este mes de marzo tendrán una reunión para con los clubes contendientes, como la Real Sociedad y la Athletic Bilbao en el caso de los chicos, para decidir qué van a hacer. Y quieren plantearse aplazar la final de la Copa del Rey, que recordemos que es el 18 de abril
en Sevilla, en el Estadio de la Cartuja. Por lo tanto, todavía hay un margen, ¿no? Porque ahora vamos a tener estas 2 semanas que entiendo que serán la prueba definitiva. Y a todo esto hablamos solamente de fútbol, pero como tú decías, baloncesto, balonmano, ciclismo, hay vueltas por ahí programadas, hay un montón de competiciones deportivas, claro. Sí, pues en España ya te digo que todas las competiciones de todos los deportes se van a disputar a puerta cerrada, algunas se van a suspender y a nivel internacional también tenemos el problema que surge con los grandes acontecimientros que nos esperan este año, ¿no? Por ejemplo, los Juegos Olímpicos que van a ser en Tokio del 24 de junio al 9 de agosto, del 24 de julio al 9 de agosto, pero que ahora mismo se tienen que celebrar los preolímpicos y los preolímpicos se están suspendiendo cada día. Conocemos que se va suspendiendo alguno y eso genera que no tengamos los deportistas o los equipos clasificados para esa competición, con lo cual es otra competición en riesgo. Para que veas cómo está todo, este jueves el Getafe tiene que jugar ante el Inter de Milán en la Europa League. A esta hora no sabemos, con esa última medida de los vuelos a Italia cancelados, no sabemos si el Getafe va a poder jugar ese partido en Italia. Se está pendiente de una medida excepcional del gobierno y también de lo que dictamine la UEFA. Pero está todo en el aire y minuto a minuto va cambiando absolutamente todo. Pues lo iremos contando aquí a medida que lo vayamos sabiendo, ¿verdad? Pero para muchísimas personas lo de el fútbol es un poco el punto de inflexión, lo que les marca, ¿no? El nivel de alerta en el tema coronavirus, ¿no? Porque efectivamente son miles de personas reunidas. Pues Rafa, gracias por atendernos. No, para eso estamos. Te entra en el sueldo, ¿no? Bueno, exactamente. Un beso, encantado, Rafa. Encantado, Julia. Un beso, hasta luego. Y eso lo extendemos al mundo